En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios nuestro Señor, que nos permite celebrar una vez más el día de la vida, el día del domingo, el día del encuentro con el Señor en esta Santa Eucaristía. Le damos gracias a Dios nuestro Señor por todo este tiempo de Navidad, que para muchos fue tiempo de vacaciones, pero sobre todo para todos nosotros fue también un tiempo de encuentro con Dios, con el misterio de Dios hecho hombre. Lo contemplamos en el nacimiento, hoy celebramos el bautismo del Señor Jesús, y con esto terminamos el tiempo de Navidad, pero seguimos contemplando los grandes misterios de la vida y de la palabra de Jesús nuestro Señor. Nos disponemos para la celebración de la Santa Eucaristía con un corazón humilde, sencillo, con ganas de llenarnos de las cosas de Dios. Reconozcamos humildemente que hemos pecado y damos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, por eso ruego ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. El profeta Isaías anuncia lo que realizará el Hijo de Dios, la transformación radical de la sociedad que llegará a través de su palabra, porque en él he puesto mi espíritu. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. En la segunda lectura escucharemos un elemento de la catequesis de Pedro a la primera comunidad. Jesús es el Señor de todos, sin condiciones. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, ya de la nación que fuere. Él envió sus palabras a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste paseó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio escucharemos las mismas palabras que Dios pronunció el día de nuestro bautismo como proyecto de vida. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. De pie, por favor. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú ahora vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, pues muchos de ustedes ya han vuelto totalmente al trabajo, a los ritmos de cada día, como que ya la Navidad quedó un poquito atrás. En algunas casas todavía sigue el nacimiento, las luces que nos recuerdan este tiempo de Navidad. Y en la Sagrada Liturgia, como vemos hoy, damos como un cambio, como un salto de, pues en nuestra experiencia, dijéramos, de recién nacidos a la edad adulta de Jesús, en que recibe el bautismo. Por eso contemplamos hoy como una culminación del tiempo de Navidad, pero también una manifestación muy especial que Dios tiene para nosotros al presentarnos a su Hijo muy amado, a Jesucristo nuestro Señor. Primero, pues el bautismo para Jesús no es lo mismo que para nosotros. Quitar el pecado original, ni tampoco es para constituir hijo de Dios, puesto que ya es. Tampoco es como el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, de penitencia y de conversión, porque Jesús no necesita nada de eso. Es el Hijo amado del Padre, el siempre obediente y fiel a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué significa el bautismo de Jesús? Desde que vimos a Jesús nuestro Señor en el pesebre, en los brazos de María, y a los pastores avisados por los ángeles llegar a postrarse ante Él, contemplan a Dios hecho hombre. Dios se manifiesta como un pequeño, frágil, débil, totalmente dependiente de los cuidados de la mamá, al niño Jesús. Contemplan a la palabra de Dios, que significa poder, inteligencia, voluntad, entendimiento, hecho un pequeño que solamente sabe llorar y expresar así lo que siente y lo que necesita.
Dios nos manifiesta al Todopoderoso, a su Hijo Jesús, como un pequeño recién nacido, como un ser humano, pobre, pequeño, frágil, dependiente de los cuidados. Luego, contemplamos cuando los santos reyes vienen de lejos, buscando al rey de los judíos, y se encuentran al pequeño en brazos de su madre, en brazos de María. Ellos vienen siguiendo la estrella. Significa que la han buscado signos, han buscado señales, caminos, para buscar al rey de los judíos, que algo tiene para ellos. Es un rey extraordinario. Y se encuentran también al pequeño en los brazos de María. Sin embargo, se postran y lo adoran como el Rey universal, como el Salvador universal, como el que traerá una vida nueva, algo diferente, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Ya no es solo el Hijo de Dios que nace para un pueblo elegido, se descubre como el Salvador universal. Y por eso los reyes, los magos, vienen de lejanas tierras buscando al Salvador, y encontrándolo se postran y lo adoran. Hoy contemplamos el bautismo de Jesús y nos sorprende porque ¿qué necesidad tiene Jesús de formarse en la fila de los pecadores para expresar el arrepentimiento y ser bautizado por Juan? Que Juan claramente ha dicho: yo los bautizo con agua, solamente como un signo de purificación. Pero detrás de mí viene alguien más grande que los va a bautizar en el Espíritu, es decir, los va a impregnar, a llenar de un espíritu que transforma, que cambia a la persona. No entendían las personas que escuchaban a Juan de qué estaba hablando, pero él sí sabía muy bien. Y cuando Jesús viene a quererse bautizar, por eso se resiste y dice: no, más bien yo debo ser bautizado por ti. Es decir, tú no necesitas un bautismo simbólico de purificación. Y yo sí necesito el bautismo verdadero, que solamente tú puedes dar. Pero Jesús le dice: haz lo que te digo, para que se cumpla toda justicia de Dios. Y que se cumpla toda justicia puede ser que se cumpla lo que está mandado, que se cumpla lo que es necesario para todos. Pero la justicia de Dios es la gracia, es la salvación, es una salvación gratuita. La justicia de Dios es un don, es un regalo que todos podemos recibir. Y el principal signo de ese regalo de Dios, de esa gracia salvadora de Dios, es Cristo. Es el Hijo de Dios que se hace hombre. Por eso el Evangelio de San Juan dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. La salvación que Dios quiere dar
se vale de su propio Hijo, que se hace hombre. Entonces, para que se cumpla toda justicia de Dios, para que todos seamos justificados en Dios, es necesario que se manifieste el Hijo de Dios hecho hombre. Y Juan cumple, Juan bautiza, y Jesús humildemente se ha formado con los pecadores, porque quiere ser solidario con todos, porque quiere ser uno de nosotros, porque Él no discrimina, no hace menos a nadie, no se siente superior aunque lo es, quiere estar entre todos, quiere caminar con todos. A veces, por ejemplo, aquí los papás que tienen un poco más de dinero no quieren que los hijos se junten con los más pobres, ¿verdad? Porque están re pobres, ¿no? O a veces los que creemos saber un poco más decimos, pues estos no saben nada, ¿cómo te juntas con ellos? ¿No? El ejemplo de Jesús es que se hace uno con los pecadores, se hace uno con los pobres, se hace uno siendo Dios con los humanos. Y ahí empieza a manifestarse el don de Dios, que es gratuito, que es un regalo, el que Dios nuestro Señor quiere dar. Y una vez que Jesús es bautizado, habiendo salido ya del agua, dice el Evangelio, que se abrieron los cielos, se oyó la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo muy amado. ¿Quién estaba pensando en ese momento en Dios como Padre? No se imaginaban o no pensaban en Dios como Padre. Pero Dios se manifiesta. Este es mi Hijo muy amado. Él es el papá. Él es el Padre, el que crea, el que da la vida, el que envía a su Hijo que obedece. Este es mi Hijo muy amado. A Él escúchenlo. Y cuando dice, este es mi Hijo muy amado, un poquito como aquello que decimos nosotros, lo que quieras con Él, conmigo, ¿eh? Y lo que Él te diga es lo que yo digo. A Él escúchenlo. O sea, háganle caso. Acéptenlo. Abran su corazón. Traten de entender y de vivir todo lo que Él les diga. Él es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. A Él escúchenlo. Se manifiesta Dios como Padre y que envía al Hijo y manifiesta al Hijo como el que cumple los planes del Padre, es decir, como el que obedece y tiene todo el poder que su Padre le confía y tiene la misión de salvar al mundo que su Padre ama. Como que se van abriendo nuevos horizontes en la relación del hombre con Dios. Porque Juan decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Pero hasta ahí. En cambio, en el bautismo de Jesús se presenta a Dios
este es mi Hijo muy amado. Y presenta a Jesús como el que lleva la salvación. A Él escúchenlo. Dios es Padre, pero también Dios es Hijo, porque el Hijo único de Dios es Dios con nosotros, es la palabra de Dios hecho hombre. Entonces Dios es Padre, Dios es Hijo. Y el Santo Evangelio continúa describiendo que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él. Se manifiesta en el lenguaje del Evangelio la paloma como signo de la paz, de la libertad, del movimiento, pero aquí se manifiesta como presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo desciende visiblemente sobre Jesús en forma como de paloma, indica también que Jesús contará siempre con el Espíritu del Padre. ¿Qué significa contar siempre con el Espíritu del Padre? Que va a tener su mismo pensamiento, sus mismos deseos, sus mismos modos, sus mismos planes. El mismo proyecto de Dios por el Espíritu Santo presente en Cristo es el proyecto de Cristo. Y entonces Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y se manifiesta en Cristo, que es obediente a la voluntad del Padre, que es sostenido en los momentos difíciles de su caminar por el Espíritu del Padre. Pero no solo eso, sino que Jesús nuestro Señor ha venido, como dijo Juan, a bautizarnos en el Espíritu. Es decir, a transmitirnos a nosotros también ese Espíritu divino para hacernos hijos de Dios. Y con el Espíritu de Dios hacer el mismo camino de hijos de Dios como Él. Por eso, queridos hermanos, nuestro bautismo es muy diferente al bautismo de Cristo, sí. Pero también en nuestro bautismo se hace presente ese bautismo de Cristo, porque nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos constituidos hijos de Dios. Y recibimos al Espíritu Santo, es decir, el espíritu de hijos adoptivos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer entonces nosotros en nuestra vida? Ser hijos de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? ¿Como quién? ¿Como quién? Está bien que estamos entumidos, pero ¿como quién tenemos que ser los hijos de Dios? Como Jesús. Él es el Hijo perfecto. Y nosotros en el bautismo somos constituidos hijos de Dios. Entonces, ¿como quién tenemos que ser? ¿Quién es nuestro modelo? Por eso, obedientes a la voluntad del Padre, como Jesús, y capaces de dar la vida por los demás. ¿Como quién? Y así como Jesús es el enviado del Padre y misionero continuo de la voluntad del Padre, nosotros también tenemos que ser discípulos de Jesús y misioneros de Jesús como Él.
Entonces, que nadie se conforme con decir, pues yo no mato, no robo, pues ahí me la llevo más o menos, ¿verdad? ¿No? Nuestro modelo es Cristo. Y como Cristo tenemos que dar testimonio del amor de Dios Padre. ¿Sí o no? Bueno, entonces el bautismo de Jesús no es solamente para dar el bolo y para que tenga padrino, ¿verdad? El bautismo de Jesús nos manifiesta que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y nos manifiesta que nosotros también por nuestro bautismo somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, discípulos de Jesús y por lo tanto sus testigos en este mundo actual. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Bueno, vamos a ponernos de pie y hacer la renovación de las promesas de nuestro bautismo. Pero con ese especial entusiasmo el día de hoy, siempre lo hacemos con gusto y con compromiso, pero hoy desde el fondo de su corazón que nazca el querer renovar el compromiso adquirido en nuestro bautismo y que un día los papás y los padrinos hicieron por nosotros, pero que hoy nosotros podemos renovar. Queridos hermanos, renuncian ustedes al pecado, al egoísmo, a la mentira, a la violencia, a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a suplicar. Con mucha confianza vamos a pedir a Dios nuestro Señor. A cada petición nos unimos diciendo: concédenos, Señor, tu paz. Concédenos, Señor, tu paz. Para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz del Padre y los conduzca hacia sus brazos amorosos. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el mal. Roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu paz. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Roguemos al Señor. Concédenos, Señor, tu paz. Padre Todopoderoso, que haces resonar tu voz magnífica en las aguas del bautismo y en la unción de la confirmación, escucha nuestras oraciones y concede a los bautizados cumplir fielmente las promesas de su bautismo para que sean testigos valientes de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos en que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio de los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe.
Ven, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que se encuentren preparadas para recibir la Sagrada Comunión, hagan 2 filas en el pasillo central y una fila en los pasillos laterales. Las que no pueden comulgar en estos momentos, y para nuestros hermanos que siguen en vivo la transmisión de la Santa Misa, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
De pie, por favor. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Antes de retirarnos, me llega un pequeño mensaje. Si hay niños, a ver, siéntense tantito todos los adultos para que yo vea si hay niños. Levanten la manita si hay algunos niños por aquí. O nada más los monaguillos. Pasen al frente los niños. Al frente. Pero córranle para que se desentuman. ¿Les trajeron regalos los Santos Reyes? ¿No a todos? ¿O a todos sí? Casi a todos, ¿verdad? Bueno, entonces, por aquí llegaron unos enviados de los Santos Reyes para que a los niños que no les han traído nada reciban un pequeño regalo. A ver, pasen por favor los Santos Reyes. Los Santos Reyes dejaron por ahí un encargo para estos niños que no recibieron en su casa, pero a ver qué traen. Pero como los Santos Reyes son gratuitos para todos, ¿verdad? Algunos que ya les trajeron, pues también les va a tocar, ¿eh? A ver, repárteles. Reparten la cartita. Reparte la cartita. Ya. Ahora sí, parejo.
Bueno, le damos otro aplauso a los santos reyes que se acordaron de venir también hoy y a todos ustedes que vinieron, todos los niños. Y otra vez la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que tengan un feliz domingo, que les vaya bien a todos y que regresen con gusto a la escuela, que les vaya bonito en la escuelita, que todos estén contentos. Podemos irnos en paz.